La chica gritó con todas sus fuerzas que era una verdadera santa, pero la gente la miraba como si estuviera loca, como si no entendieran lo que decía. Los soldados agarraron a la chica mientras gritaba que era auténtica, que todos se habían dejado engañar por la falsa santa. La chica no podía creer que nadie la oyera ni la creyera. La llevaron a la terraza delante de todo el pueblo, donde había una plataforma con un poste al que iban a atar a la niña y quemarla. La gente gritaba que la quemaran en la hoguera cuanto antes, que tenía que pagar por sus pecados. La niña estaba aterrorizada de que la gente quisiera quemarla. Pero hace un año la gente decía que la verdadera santa se había manifestado, y un gran número de personas lo había oído. Pero según los rumores, era tan poderosa que la Santa Catalina que la precedió ni siquiera podía compararse con su poder divino. Algunos no podían creer que hubiera aparecido otra santa. Y lo más probable es que las personas que estaban disgustadas con la actual santa solo estuvieran difundiendo rumores sucios, sin embargo, ella se merecía tales palabras. También se creía que Mistress Iris con una mirada hace huir a los demonios y eso no es todo, también es capaz de curar a decenas de heridos al mismo tiempo, pero dicen que solo puede haber una santa en el mundo. Si esto es cierto, entonces Catherine del templo no puede ser la verdadera. La chica que estaba en el templo gritó que todos se habían vuelto locos y dijo que le trajeran a la mujer inmediatamente. Y sus sirvientes obedientemente iban a ir tras la mujer, pero también le pidieron que se calmara ya que solo eran rumores y estos rumores pronto pasarían. Los sirvientes también dijeron que pronto enviarían a Jacobo, el capitán templario. En un pequeño pueblo un chico bajó corriendo las escaleras de su casa y bajó al sótano donde le dijo a la chica que venían los templarios y que tenía que huir. Le dijo que debía marcharse cuanto antes porque el falso santo intentaría matar a Santa Iris. Pero entonces los templarios ya habían entrado en la casa y bajaron al sótano y el primero en entrar fue el comandante templario Jacob. Pero Iris conocía a Jacob. Así que le pidió que esperara un poco ya que ella no había terminado su tratamiento todavía. Él la dejó hacerlo. Y tan pronto como ella puso sus manos en las manos del paciente un resplandor caliente y ligero salió, y los subordinados de Jacob lo vieron y comprendieron que esta luz era definitivamente un poder divino. Entonces un niño se acercó corriendo y le pidió al caballero que creyera que la señora Iris era una verdadera santa, pues lo habían visto todo y ella los había curado a todos. Le pidió que no se la llevara. Entonces empezaron a sacarla de la habitación y otros impidieron el paso a los niños que pedían que no se la llevaran. Cuando Iris fue llevada al templo la llevaron directamente ante Santa Catalina y se sentó de rodillas ante ella. Catalina le dijo que levantara la cabeza. Catherine bajó los escalones hacia Iris y le preguntó si era Mistress Saint, y en cuanto subió le dio una bofetada. Pero Jacob se apresuró a detener a Saint. Iris cayó al suelo y siguió dándole patadas, diciendo que no se atrevía a hacerse pasar por santa y engañar al público. Y que debería estar preparada para pagar por engañar al público. ¿De verdad creía que Catherine no descubriría que practicaba brujería maligna? Y Catherine ordenó que le cortaran la cabeza inmediatamente. Pero Jacob no podía permitirlo, así que se inclinó ante Catherine y le pidió que se apiadara de Iris ahora, ya que pensaba que sería mejor investigar el asunto primero. Pero Catherine estaba furiosa y no entendía lo que el caballero quería decir, puesto que el impostor ya había sido capturado y no entendía qué más hacía falta. Pero Jacob le explicó que si se trataba de hechicería maligna, significaba que probablemente aparecería alguien más como ella y por lo tanto pensó que valía la pena investigar. Y la gente del templo apoyaba su decisión, así que Catherine tuvo que darle la razón. Así que dijo que la metieran en el calabozo. Llevaron a Iris al calabozo y la encadenaron. Pero los subordinados de Jacob no entendían si esto era normal ya que ella estaba encerrada en el calabozo con los demonios. Otro no entendía de qué estaba hablando ya que también veía que Iris definitivamente estaba usando su poder divino. Pero alguien vio alguna vez a Santa Catherine usando su poder divino en sus días. Jacob solo pudo escuchar retazos de su conversación. Escuchó algo sobre la santa y el poder divino y decidió acercarse a ellos. Se acercó y les preguntó qué pasaba y que dejaran de decir tonterías. Catalina estaba a la vuelta de la esquina escuchando su conversación, pero el subordinado seguía diciéndole a Jacobo que era sospechoso porque habían visto un poder divino. Pero el capitán se dio cuenta de que había algo raro a la vuelta de la esquina y sospechó que los estaban escuchando, así que les dijo a los chicos que no debían hablar de eso aquí. Y después de estas palabras Catherine corrió rápidamente por las escaleras y comenzó a bajar ya que no podía creer que si no se deshacía de Iris entonces definitivamente todos se darían cuenta de que era una falsa santa. Ella corrió hacia Iris y levantó su daga hacia ella, pero Jacob corrió hacia ella a tiempo para detenerla porque no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Le dijo que se alejara de ella porque la mujer le había robado su poder divino. Si no se deshacía de ella perdería todo su poder y en ese momento los sirvientes del templo llegaron corriendo por el ruido y Jacob no podía creer sus palabras. Catherine se dio la vuelta y se dio cuenta de que todos la habían oído.
y Jacob se dio cuenta de que realmente su poder divino la había abandonado. Y los sirvientes del templo que corrieron a la prisión también se dieron cuenta de que el poder divino de Catherine había desaparecido. Así que Catherine decidió escapar, se sacudió a todos y corrió hacia la salida. Y Jacob dio la orden de capturar a Catherine, pero ella ya había salido del templo. Y a partir de entonces, la 49ª Santa Catherine dejó de ser su 49ª Santa y no hubo más falsa santa. Y también la gente decía que el capitán templario Jacob estaba protegiendo a Santa Iris, pero la gente se lo esperaba. No solo eso, la señorita Iris es tan benevolente que incluso el príncipe heredero del imperio, León, y el rey jefe que desprecia a los templarios están de su lado. Y ahora que por fin han atrapado a la falsa santa que estaba prófuga, el orden ha reinado en todo el mundo y ahora que la llevan al cadalso la gente grita que la maten y dice que quemen a la impostora. Pero mientras se quemaba, gritaba que era una santa de verdad, porque era una santa falsa que hizo el mal y salió de la novela con las llamas como sentencia de muerte. La muchacha terminó la novela y se desplomó sobre la almohada, pues tenía muchas ganas de dormir. Pero ella fue la única que no pudo alegrarse del final feliz, porque 2 años después se despertó y se dio cuenta de que se había convertido en esa Catherine. ¿Cómo iba a conocer a la futura Catherine? Porque antes de empezar a vivir como la verdadera Catherine, era una chica normal y corriente que estaba tumbada en la habitación de un hospital. Cogió su teléfono y miró el mensaje de su madre en el que le decía que lo sentía y que parecía que no iba a poder visitarla esta semana, por lo que le pedía que hiciera caso al médico y siguiera sus recomendaciones. La niña se entristeció mucho por estas palabras, ya que de nuevo su madre no podía ir a verla y pensó que sería una carga para sus padres, ya que llevaba mucho tiempo en el hospital y probablemente sus padres estaban ocupados preparándose para pagar las facturas del hospital. Así que escribió a sus padres diciéndoles que estaba bien y que se pondría bien. Luego escribió a su amigo para pedirle que se pasara un día libre, pero él le contestó que tenía muchos exámenes y que por eso no podía ir a verla. Entonces se dio cuenta de que era época de exámenes y le dijo que se pasara a verla cuando hubiera aprobado todos sus exámenes. Le pidió que le avisara cuando le dieran el alta para recuperarse rápidamente, pero entonces ella lloró porque estaba enferma, no porque quisiera sino porque estaba deprimida y triste y sola, como si el mundo entero se olvidara de ella. Cuando el médico vino a verla decidió contarle que nadie viene a visitarla y que no sabe qué hacer. El médico le sugirió que leyera libros. Entonces ella miró los libros y dijo que se había enganchado muy rápidamente a la novela que le había puesto el médico y que, aunque estaba en el hospital sin nadie a su alrededor, la novela tenía historias mágicas abiertas para ella. Se durmió como de costumbre y se despertó cerca de la puesta del sol, y no había visto antes el libro que yacía a su lado, pero pensó que se lo habría traído el médico, pero solo estaba el segundo volumen sin el primero. Cogió el libro y, como sugiere el título, Iris es una historia sobre una chica llamada Iris. Y el segundo volumen empezaba con Iris descubriendo un poder que tenía, era un poder divino al mismo tiempo que a Santa Catalina del Gran Templo le desaparecía su poder divino. El poder divino de Catalina desapareció y ella se sintió incómoda y sus malas acciones se fueron por el desagüe, atrayendo a hombres indecentes y expulsando a sacerdotes bien intencionados. Y mientras tanto Iris utilizaba su poder para ayudar a la gente y se hacía íntima de los 3 personajes principales y se preguntaba quién era realmente la protagonista. Y así, el segundo volumen terminó con la falsa Santa Catalina quemada en la hoguera. Incluso sin haber leído el tercer volumen estaba claro que era probable que Iris y los 3 héroes se encontraran en serio. La muchacha dejó el libro en la mesilla de noche y volvió a dormirse. De repente le cuesta respirar, aunque no puede hacerlo, la llevan al quirófano. Su conciencia empezó a difuminarse, pero al segundo siguiente se despertó rodeada de sirvientes que la llamaban Señora Santa Catalina. Alguien fue a correr la voz a los otros sacerdotes de que después de una semana, Catherine estaba finalmente despierta. No entendía que tenían que ver Catalina y la santa y no se daba cuenta de que era la misma Santa Catalina. Y de hecho lo era, pero no entendía cómo había podido suceder. Pero pensó que si se concentraba, los recuerdos de Catalina, o más bien este cuerpo, vendrían a ella de forma natural y sería la misma Catalina sobre la que había leído en la novela. Vio un espejo, se acercó a él y vio que Catherine era hermosa. Tenía brazos y piernas delgados, ojos y labios brillantes, suaves cabellos dorados, ni un solo rasgo que no despertara simpatía, un cuerpo sano y hermoso con el que el pasado ella solo podía soñar. Y con un cuerpo así recordaba que Catherine pasaba el tiempo con hombres y no tenía pareja estable y hacía lo que quería con cualquier hombre, no importaba cuántos a cambio de una noche, ya fueran joyas, monedas de oro o incluso su posición, les daba lo que fuera. Sin embargo, ella era alguien que había leído el libro y sabía que después de que la verdadera Santa Iris finalmente apareciera no habría un solo hombre que se quedara del lado de Catherine. Se sentó en el sofá y pensó en el hecho de que, de nuevo, tenía un temperamento bastante violento y finalmente fue quemada en la hoguera.
Había estado enferma durante mucho tiempo por lo que había muerto indefensa, sola y deprimida, pero Catherine, por el contrario, era una santa sana y hermosa. Después de todo, ella lo tenía todo, así que porque se comportaba así, siendo quemada en la hoguera, no podía simplemente sentarse y esperar ese futuro. Por suerte despertó a tiempo antes de que Iris apareciera. Como los personajes que están más conectados con el destino de Catherine son la verdadera Santa Iris, el capitán de los caballeros templarios, Jacob el príncipe heredero del Imperio León e incluso Aslan el rey de los magos. Así que la chica pensó que si cambiaba su relación con ellos, podría cambiar el final de Catherine. Y empezó a pensar en cómo hacer para que la vida de Catherine no acabara con ella quemada en la hoguera. Pensó que tal vez antes de que apareciera Iris debería abandonar el templo y huir lejos. Sin embargo, dado que Catherine había entrado en el templo siendo una niña, el mundo fuera del templo, del que no tenía recuerdos, podría ser más peligroso. Además, si la única santa del mundo desapareciera repentinamente en este momento, probablemente se desataría el caos. Naturalmente los templarios serían enviados a buscarla y entonces no habría nada peor que huir y luego ser atrapado y arrastrado de vuelta. De todas formas, la única manera de cambiar el futuro es ser cuidadosa en sus acciones y mejorar sus relaciones con todo el mundo, especialmente con los personajes principales de la novela. Decide pensar que cuando Iris aparezca no necesita que la maten, sino alegrarse delante de todos de que por fin hay una santa de verdad. Y en cuanto a los personajes masculinos que están del lado de Iris, ella simplemente demostrará que no es una amenaza para Iris y el problema estará resuelto. Pero entonces recordó que parecía que su relación con Jacob ya estaba dañada. Recordó que un par de días antes de mudarse al cuerpo de Catherine, Jacob había entrado en batalla con sus caballeros. Desde que se había producido el incidente durante una expedición a gran escala para someter a los demonios en los confines del continente, los templarios llevaban meses cosechando victorias y alabando el nombre de su Dios por todo el continente. Pero no duró mucho. Un día el vicecapitán dijo que por fin habían superado la última batalla sin problemas y que solo quedaba volver al templo. Jacob dijo que todos estaban haciendo un buen trabajo, pero que debían permanecer vigilantes hasta el final. Entonces Jacobo oyó un crujido y de repente un monstruo atacó al vicecapitán y el capitán se apresuró a cortarle la cabeza y el vicecapitán ya estaba malherido y el capitán llamó a un sacerdote para que le atendiera ya que las heridas eran demasiado grandes. Pero los sacerdotes tampoco podían con ellas. Entonces le dijeron que solo el santo podía ayudarles, así que Jacobo subió al vicecapitán a su caballo y se lo llevó al santo. Llevó al vicecapitán al templo y al entrar gritó pidiendo ayuda y pidió que alguien llamara al santo lo antes posible. El vicecapitán dijo que no podía aguantar mucho más. Jacob le rogó que aguantara un poco más ya que el santo pronto le curaría. Estaban cerca de la puerta de la santa, pero Jacob no entendía por qué no había salido todavía y entonces se abrieron las puertas. Uno de los sirvientes le preguntó si había pasado algo entre él y Saint antes de que partiera a la expedición. Jacob trató de recordar que antes de la expedición Catherine había dicho que él no se uniría a la expedición. Él quiso oponerse, pero ella dijo que si él no estaba entonces los caballeros inferiores tendrían que servirla. Jacob agachó la cabeza y le dijo que no podía porque ella sabía que el objetivo de esta expedición era el demonio más grande, así que si él no estaba allí. Y entonces Catherine se dio la vuelta y le tiró vino y le dijo que estaba siendo impertinente y que él era el que tenía el deber de servir a la santa dama y que se atrevía a rechazarla ahora mismo. Él inclinó la cabeza ante ella y se disculpó. Entonces ella concibió un plan, se rió y sonrió y le dijo que por supuesto debía formar parte de la expedición. Él le dio las gracias por permitirle ir a la expedición. Pero cuando estaba a punto de salir de sus aposentos, ella le dijo que un día haría que se arrepintiera el resto de su vida. Pero no podía creer que aquellas palabras de la santa y lo que había sucedido aquel día no le salieran ahora. Después de todo, la santa es la única persona a la que se le ha dado la capacidad de servir a Dios y usarla para el bien del mundo, pero ahora mismo se niega a tratar a un caballero moribundo que fue atacado por un demonio. Pero no podía creer que fuera solo porque la había rechazado aquel día. Cuando Jacob preguntó al sirviente si ella le había dicho lo que quería de él, la sirvienta le dijo que tenía que arrodillarse y arrastrarse hasta su cama. Jacob le pidió que le abriera la puerta. Se puso a cuatro patas delante de la puerta abierta y detrás de la puerta estaba Catherine y detrás de ella en la cama había otros dos hombres. A ella le divertía que Jacob se arrastrara hasta ella de rodillas, le hacía gracia y se lo esperaba del capitán templario. ¿Cómo podía caer tan bajo por un simple subordinado? Pero estaba de rodillas rogándole que salvara al vicecapitán. Ella sonrió y supo que debía ayudarle, pues no podía ignorar su sinceridad cuando se arrastraba hacia ella como un perro. Después de eso, aunque la vida del capitán fue salvada, él ya no podía sostener una espada. Eventualmente dejó a los templarios y regresó a su pueblo natal.
La muchacha se dio cuenta de que nunca podría hacer las paces con Jacob después de lo que había hecho Catherine. Después de todo, en la novela Jacob es un ejemplo de libro de texto de un templario que solo busca el honor noble. Y ella lo insultó tanto que no estaba segura de poder deshacer tal acto. Pero entonces se sobresaltó cuando él le dijo que el sacerdote Carus había llegado y solicitaba una audiencia con ella. Recordaba que Carus era un sacerdote de alto rango, pero aparte de eso no recordaba mucho de él, ya fuera porque no había nada que recordar o porque no quería recordarlo. Pero si iba a vivir como Catherine, no podía seguir evitándolo. Así que le dijo a la criada que le hiciera pasar. De memoria, Catherine no era amistosa con Carus. Y este encuentro a solas con él. Si esta era la verdadera Catherine, ¿qué haría? Carus se acercó a ella, se arrodilló y saludó al santo. Tuvo que hablar y parecer lo más arrogante e indiferente posible, como si se estuviera cansando de ello. El santo le preguntó qué le pasaba desde que había acudido a ella, pues le había dejado claro que quería descansar a solas. Carus seguía de rodillas y dijo que se daba cuenta de que la estaba incomodando, ya que llevaba mucho tiempo enferma, pero que quería oír una respuesta definitiva del santo encargado de las reuniones de oración. La reunión de oración es el mayor acontecimiento del gran templo que tiene lugar una vez al año. Solo ese día la gente común puede ver al santo en persona. Sin embargo, en la novela, Catherine ni siquiera asistió a esta celebración. Carus siguió esperando su respuesta. Y ella accedió a asistir a la fiesta, aunque en realidad no recordaba lo que él le había pedido. Carus se acercó más a la santa y le preguntó por qué no lo ponía en la reunión de oración en lugar de la alta sacerdotisa de Deilán caída. La suma sacerdotisa de Deilón no se levanta de la cama debido a su avanzada edad. Y parece que los sumos sacerdotes se disputan ahora su puesto. Pero ella sentía que a este hombre nunca se le debería permitir ocupar su lugar. Se levantó del sofá diciéndole a Carus que aún no estaba completamente segura para que se fuera. Él, indignado, la siguió y le dijo que le había prometido el puesto y que cómo podía hacer esto deliberadamente solo porque no estaba satisfecha con los hombres que había contratado. También le dijo que había seleccionado a los hombres con las mejores caras y cuerpos para ella. Y que sabía cómo pasaba el tiempo con él, pero que si no era suficiente para ella podía enviarle todos los que quisiera. La chica estaba indignada de que un hombre así pudiera llamarse sacerdote. Así que le dijo enfadada a Carus que no necesitaba ningún hombre y que no se los trajera más. Y le echó de la puerta. Se sentó a la mesa deprimida y decidió pensar en ello más tarde, ya que lo más urgente era la reunión de oración. Catherine se había negado a ayudar en los preparativos de la reunión de oración, por lo que ahora probablemente era un desastre y probablemente estaba inconsciente. Después de todo, esta reunión de oración era la razón principal por la que la reputación de Catalina había tocado fondo. Llamó a sus sirvientes y les informó de que a partir de ahora, participaría activamente en los preparativos de la reunión de oración. Así que se aseguraría de actuar con seguridad para sí misma. Y los preparativos comenzaron con una gran montaña de papeles. Los criados se dieron cuenta de que era difícil para ella examinarlo todo a la vez, pero se había acumulado mucho trabajo a lo largo del tiempo. Los criados preguntaron temerosos a la santa si podía revisar de una vez el plan de las reuniones de oración. Primero tenía que ir a la plaza central. Ahora que estaba fuera, era más consciente de su situación. La terraza era muy espaciosa y hermosa. Pensar que este lugar se llenaría de gente que venía a ver al santo. Un hombre vestido con una capa estaba abajo, era el capitán Jacob. Cuando vio a la santa se dio la vuelta y se alejó. Ella no lo reconoció al principio, pues era completamente diferente a lo que había visto en sus recuerdos y leído en la novela. Y debía de ser porque se sentía culpable por él. Y eso hizo que su corazón latiera aún más fuerte. En ese momento los criados discutían entre ellos por la acción del capitán, pues era un gesto grosero. Entonces se dio cuenta de que se sentía aún más fuerte cuando se enfrentaba a su mirada furiosa, y si seguía así, seguro que la quemarían en la hoguera. Pero primero tenía que celebrar una reunión de oración. Era de noche y Catherine se desplomó en el sofá de tanto trabajar todo el día. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde que había podido caminar tan libremente por su propio pie con su cuerpo original, no habría podido sentirse tan cansada. Pero aunque estaba cansada lo agradecía y no quería volver a su cuerpo original. Se levantó de la cama y decidió ir hacia la puerta ya que quería moverse un poco más y caminar un poco más. Quería dar un paseo, pero en cuanto llegó a la puerta recordó que los curas la estarían esperando. Solo quería pasear sola y no quería que la siguieran día tras día. Y entonces recordó que había 3 pasadizos secretos. Un pasadizo estaba detrás del cuadro, el cuadrado central detrás del espejo era el jardín detrás de la casa y el pasadizo detrás de la estantería llevaba al gran templo.
Decidió ir al espejo porque quería ir al jardín, ya que se suponía que no había nadie allí ahora. Pero en el espejo no había picaporte y esta puerta se abría por el poder divino y probablemente si tocaba el espejo con las manos podría pasar. Así que usó y vio el poder divino por primera vez. Ella atravesó el pasaje y gracias al poder divino en este pasaje había luz y todo brillaba. Aunque si lo piensas bien, Catherine no tenía el poder divino y por eso fue acusada de ser una falsa santa y asesinada. Entonces ella no se dio cuenta en qué momento su poder desapareció, ya que en el libro estaba escrito que el poder divino desapareció gradualmente después de que apareció Iris, pero nunca se reveló la razón. Entonces Iris debe tener algo que ver y ella es la causa de la desaparición del poder divino directamente. Y mientras tanto, llegó a la siguiente puerta que daba al jardín y la abrió también con poder divino. No podía apartar los ojos de la belleza del jardín, todo relucía y brillaba como en un cuento de hadas. Había una ligera brisa y el olor refrescante de los árboles, 2 lunas brillantes y frutas y flores inusuales. Pero en cuanto dio un par de pasos le dolió el pie, así que se quitó los zapatos y se sentó en el banco, dándose cuenta de que ya era hora de volver porque mañana tendría mucho trabajo que hacer de nuevo. Pero entonces notó 3 marcas en la pierna y no recordaba cómo habían aparecido y no estaban descritas en el libro y no podía recordar parte de los recuerdos. Un chico se le acercó en el jardín, se arrodilló y le dijo que había venido a servirla por orden del sacerdote Carus. Dijo que le habían advertido de que a ella le gustaba pasar mucho tiempo en el jardín y que por si se la encontraba, se había colado aquí, pero que ella había aparecido y que probablemente era la voluntad de Dios. Pero ella le pidió que se fuera y le dijera a Carus que parara. Pero el chico no se lo podía creer porque había trabajado mucho para llegar a este jardín. El chico la paró de la mano y le dijo que había oído la historia de que ella cambiaba a menudo de opinión, pero él le pidió que le diera una oportunidad al menos una vez y que sin duda haría todo lo posible por hacerla feliz. Así que le pidió que le regalara también el santo. Pero él se volvió loco con su belleza y no quería alejarse de ella, así que empezó a molestarla. Ella trató de resistirse y trató de alejarlo de ella, pero él era más fuerte. Pero de repente alguien le echó de santa. Y para su sorpresa era Jacob. Sintió una sensación de pavor no muy diferente a la que había sentido cuando se había cruzado con él. Tenía hombros fuertes, músculos duros, grandes antebrazos y manos enormes que parecían capaces de arrancarle la cabeza de un solo golpe. Solo entonces se dio cuenta de que debería haberse ajustado el tirante del vestido. Pero él se apartó y le dijo que sería mejor que no lo mostrara. ¿Qué significaba eso y si le había dicho que no mostrara la cara delante de otras personas de esa manera? Pero no podía ser que le dijera que no debía mostrársela a él. No creía que importara porque él ya la despreciaba. Y de lo que estaba segura era de que Jacob nunca perdonaría a Catherine. Aún así, le agradeció su ayuda. Jacob se alegró de que ella no hubiera dicho que los había interrumpido, pero pensó que habría sido más fácil si ella lo hubiera castigado con su poder divino. Inmediatamente inclinó la cabeza y le pidió disculpas. Y siguió al chico al que había echado a un lado y echado sobre sus hombros y salió del jardín. La muchacha se quedó allí pensando que en el futuro aquel hombre la mataría con las mismas manos con las que hoy la había salvado. Jacobo llevó al muchacho al templo donde le esperaban sus subordinados, que se sorprendieron al ver porque había aparecido un extraño en el templo, luego vieron que tenía un rostro apuesto, por lo que se dieron cuenta de que estaba con el santo. Pero el capitán dio orden de atarlo y echarlo en cuanto recobrara el sentido. Uno de los subordinados le preguntó al capitán si lo interrogarían, pero el capitán no sabía cuál era el propósito y el subordinado continuó diciendo que si hacían un informe podrían hacerlo público y la gente debería saber la verdad sobre las atrocidades de la mujer. El capitán se volvió hacia Oliver y le dijo que cuidara sus palabras. Después de todo, cuando se unió a los caballeros del Temple hizo un juramento de lealtad, pero Oliver dijo que lo entendía, se dio la vuelta y enfadado se marchó. Y su amigo Oscar no sabía qué hacer ni con Oliver ni qué explicarle al capitán. Y el capitán le dijo a Oscar que cuidara de Oliver. El capitán caminó por los pasillos un par de minutos después hasta su despacho y nada más cruzar el umbral recordó la expresión de la cara del santo y no podía entender cómo un hombre con una expresión tan sincera y amable que le agradecía su ayuda y el hombre que le dijo aquellas palabras era realmente el santo que él conocía. Se acercó al escritorio y vio que había llegado un nuevo papeleo para su aprobación. Era una orden de protección para la reunión de oración para elegir a una persona que se encargara de la protección de Santa Catalina. Por la mañana Catherine tenía delante una nueva pila de papeles, no podía creer que fuera cierto que había que aprendérselo todo. Un criado se acercó a la santa y le informó de que el sacerdote Carus se había alborotado y quería verla. La santa ordenó que dejaran entrar al sacerdote, pero todos los demás tuvieron que marcharse. Ella no podía evitarlo todo el tiempo y ya era hora de acabar con él. Entonces irrumpió el cura diciendo que cómo podía hacerle eso,
porque cómo podía poner a otra persona al frente de la reunión de oración. Pero así fue, ya que ella había elegido a la persona adecuada, a otro sacerdote que era odiado por todos porque siempre estaba dando consejos a Catherine. Catherine sabía que hasta ahora se había esforzado mucho por ella, pero seguía sin entender por qué no era él el designado. Entonces la santa se levantó de su asiento y le dijo que cogiera cualquier oración de la mesa y leyera la primera línea. Cogió una hoja y empezó a leer. Decía que Dios estaba mirando al mundo desde el cielo y que pronto todos los hombres se verían abrumados por el sufrimiento. Y en ese momento Catalina cogió la hoja y le pidió que dijera lo que estaba escrito a continuación. Pero él no entendía cómo podía leer lo que decía si ella le quitaba el papel. Entonces Catalina le dijo al sacerdote que todas estas oraciones eran para ser usadas en una reunión de oración. Y cómo iba a nombrar a un sacerdote que no conocía las oraciones para dirigir una reunión de oración. Con los papeles en la mano, Catherine le explicó que no podía fingir que no veía sus esfuerzos. Así que él no dirigiría la reunión, sino que ella le daría una recompensa que no le disgustaría. Enfadado, el sacerdote tiró todos los papeles de su mesa y dijo que no quería ninguna recompensa. Y al salir de su despacho le prometió que se arrepentiría mucho de lo que había hecho hoy. Pero ella pensó que si decía eso, él se echaría atrás, pero al parecer eso no iba a suceder. Se sentó a recoger papeles, y encontró uno sobre el plan de seguridad de la reunión de oración, y la guardia personal anual del santo asignado a Jacob. Al principio no le dio mucha importancia, ya que no era gran cosa tenerlo cerca todo el día. Pero entonces se dio cuenta de que el comandante de la caballería, Jacob, estaba excluido de la guardia de la reunión de oración, y el subcomandante era responsable de la seguridad personal del santo. Y cuando terminó, se dio cuenta de lo que pasaba y estuvo a punto de enloquecer. Es natural que no quisiera estar cerca de ella. En la novela, mientras Catherine era St. Jacob cumplió con su deber hasta el final, pero ahora odiaba a Catherine hasta tal punto. O tal vez no importaba cuánto lo intentara, el resultado no podía ser cambiado. Finalmente, comenzando la reunión de oración de 2 días a partir de hoy, Santa fue recibida por los sirvientes. Estaba muy nerviosa porque era la primera vez que lo hacía. Pero el consejero la tranquilizó y le dijo que en comparación con los años anteriores, se había preparado mucho más. Si tuviera que reunir a todas las personas que había conocido en los años anteriores a su muerte, no serían más de 10. Ahora de repente se encontraría frente a miles o incluso decenas de miles de personas. Las criadas empezaron a decirle que una reunión de oración es un acontecimiento al que todo el mundo quiere asistir al menos una vez en la vida. Dicen que los pobres de los suburbios tardan semanas en llegar a pie. Y cuando la santa pronuncia su bendición en último lugar, se produce una feroz batalla por un lugar junto a la santa. Y la chica se dio cuenta de que este es un mundo donde Dios existe de verdad y cuando aparecen los demonios el poder divino los destruye y por eso la gente cree en el poder de Dios y confía plenamente en él. Así que con esta fe, la gente viene hasta aquí solo para ver al santo de cerca. Así que a ella le gustaría reconfortarlos al menos un poco y es por eso por lo que definitivamente se encargará de todo. Después de todo ha ensayado todo docenas de veces y ya no es una extraña en este mundo y no hay necesidad de estar nerviosa porque es perfecta. Pero entonces irrumpió en la habitación otro criado y les dijo al consejero y a la santa que corría el rumor entre la gente de que ella pasaba todas las noches con hombres diferentes y que estaba malgastando su fortuna y descuidando sus oraciones y sus deberes, incurriendo así en la ira de Dios. El consejero no podía creerlo y negó estos rumores. El consejero también dijo que cancelarían el último programa de la reunión de oración. Pero la muchacha se dio cuenta de que era el momento más importante, ya que se trataba de la bendición del santo y todos lo esperaban con impaciencia. Pero como los rumores corren muy rápido entre la multitud, podría haber alguien que quisiera perjudicarla personalmente. Además, este año no la acompañaría el capitán Jacob. Intentó hacer lo correcto, pero al final, no pudo evitar su final predeterminado. Ella se dio la vuelta y se dirigió a la salida, pero aún así, los programas se llevarían a cabo de acuerdo a su plan, no importa cómo terminó, aunque solo fueran sus vanos intentos de hacer algo al respecto. Pero en cuanto salió por la puerta se topó con el capitán Jacob y le preguntó por qué estaba aquí. Jacob le respondió que la acompañaría. Jacob le tendió la mano en señal de invitación. Pero ella le preguntó por qué estaba aquí, y él se inclinó con la mano extendida y dijo que estaba aquí para cumplir con su deber. Y entonces ella recordó que Jacob había sido originalmente el tipo de hombre que hacía todo lo posible por cumplir con su deber. Y por mucho que ahora la odiara, ahora la protegería. Se fue con él, sonrió y le dijo que cuidara de ella. Los criados empezaron a tocar las bocinas para avisar a la gente de que la santa salía para reunirse con ellos. Y salió acompañada del capitán de los caballeros, Jacob. Este era el lugar de la santa.
Las esperanzas y el amor de toda esa gente, como podía ser todo eso nada para Catherine, por muy duro que fuera, nunca lo mostraba como una buena adulta, tenía que estar callada, siempre intentaba no contradecir las expectativas de los que la rodeaban porque no quería ser odiada. Pero Catherine pensaba que todo esto no merecía su atención porque como podía pasar esto, toda esta gente estaba dispuesta a quererla tanto, se preocupaba en vano, todo el mundo la animaba. El consejero se dirigió a ella y le dijo que la última parte del programa estaba llegando y ahora tenía que ir a las escaleras y Jacob la ayudaría a llegar allí. Y ella pensó que todo estaba bien y que aunque él no la sujetara todo el tiempo era porque hoy podía ser peligroso, realmente era un hombre que cumplía perfectamente con su deber. La gente deseaba con todas sus fuerzas llegar hasta el santo, pero los caballeros se lo impedían. El consejero se acercó y le susurró al oído que tal vez no bendijera a todos, que podía pasar de largo como había hecho el año pasado, pero ella respondió que no lo haría. Caminó y vio que había mucha gente con enfermedades graves, una mujer tenía un pobre niño que ya estaba enfermo, otro hombre no tenía ojos, no podía ver, tardó 2 meses en llegar. El poder divino puede curar heridas y envenenamientos, pero las enfermedades dadas por la naturaleza no se pueden curar. Ellos mismos debían saberlo y venían aquí en busca de consuelo, y ella también estaba desesperada por oír al menos una palabra cariñosa. Pero la gente empezó a empujar muy fuerte, empujándose unos a otros y amontonándose sobre los caballeros. Pero mientras los caballeros retenían a la masa principal, un anciano se coló y quiso acercarse a Santa. Pero el consejero le dijo a Santa que era peligroso que fuera ella misma, así que la muchacha se dirigió a Jacobo y le pidió que trajera al anciano. El capitán se sorprendió de la petición, pero fue tras el anciano. Pero en cuanto el capitán llegó a él le dijo que sabía cómo la santa pasaba todas las noches con diferentes hombres y le tiró un huevo, pero el capitán logró bloquearla de él, y le dijo a los guardias que lo agarraran. Y el ambiente cambió en un instante, incluso los que lo dudaban ahora estaban convencidos de ello, todos habían oído hablar de que había muchos hombres que recibían regalos de la santa. La gente empezó a llamarla con toda clase de nombres sucios y a decir que no podía esconderse detrás de los caballeros del templo por mucho tiempo, y el consejero le dijo a la santa que era mejor que volviera al templo ahora, pero ella pensó que todo iba bien, pero al final todo salió mal como en una novela. Todos sus esfuerzos terminaron por no tener ningún sentido. Al final Santa se fue del lado de Jacob, y se alejó con la cabeza bien alta pensando que hiciera lo que hiciera no, al final todo iba según la trama de la novela y en ese caso ella haría lo que creyera correcto. Se acercó al pobre hombre y le preguntó si aún quería su bendición. El hombre la miró y la chica pensó que haría lo que quisiera. Se quitó la capucha y tenía terribles tumores en media cabeza y la gente decía que era repugnante y que desprendía un olor horrible, pero la santa se acercó y lo bendijo. Entonces el hombre levantó la cabeza y dio las gracias al santo, pero su voz había cambiado de la de un hombre muy viejo. Le cogió la mano y se la besó, diciendo que esperaba con impaciencia el día en que pudieran volver a verse. Pero por la noche en el jardín los caballeros discutían lo que había pasado durante el día y uno de ellos dijo que sabía que sería así, pero que la santa había empezado a trabajar tan repentinamente que estaba seguro de que estaba fingiendo dado su comportamiento habitual. Otro dijo que pronto esos rumores asquerosos se extenderían por todo el continente. Y si alguna vez había habido tal desgracia en la historia del gran templo, y a la santa la llamaban abiertamente sucia lavandera. Pero la muchacha estaba sentada no muy lejos detrás de los arbustos y oyó toda esta conversación. Los caballeros no entendieron nada, así que decidieron ir a prepararse para la reunión de oración de mañana. Y la muchacha seguía sentada en el banco detrás de los grandes arbustos y lloraba por lo que había oído. Ella no pretendía espiar, simplemente salió a tomar el aire y escuchó la conversación detrás de ella. No entendía por qué no se explicaba, porque la llamaban mujer caída, pero porque pagaba a los hombres por la noche y no ellos por ella. Se tumbó en el banco y no sabía qué hacer. Hoy estaba muy asustada, y no se esperaba que Jacob le dijera que había cogido a todos los que habían montado follón en la reunión, y los había encerrado en las mazmorras. Estaba temblando después de la reunión y fue ayudada por los sirvientes que le traían té. De repente Jacob se arrodilló y dijo que no había cumplido con su deber y que estaba dispuesto a asumir su responsabilidad. La muchacha no entendía qué le pasaba, y entonces recordó que había sido maleducada delante de él. Y entonces le dijo que había sido un error suyo pedirle un favor innecesario. Pero Jacob no podía aceptarlo porque fuera cual fuera el motivo, él era el responsable de que ella estuviera herida. Porque era su responsabilidad. Al final tuvo que decirle lo que quería oír y le dijo que primero tenía que cumplir con su deber sin ningún cambio hasta después de la reunión de oración de mañana. Pero la capitana se sorprendió y dijo que si no lo castigaba lo estaba consintiendo. Entonces se levantó de la silla y dijo que el comandante Jacob podía irse ya y que era una orden. Se tumbó en el banco y pensó que era responsabilidad de él. ¿Por qué quiere que lo castiguen tanto?
Es una persona sencilla. Y ella no podía entender quién era el hombre y cuál era el propósito de su disfraz. Porque dijo que volverían a verse, pero, ¿pueden los extraños ver al santo libremente? Era sospechoso, pero ella no se sentía amenazada por él. De repente se quedó dormida en el banco y a medida que se adormecía más y más se dio cuenta de que tenía que volver a su habitación, pero ya estaba dormida y a través de su sueño podía sentirse agarrada a alguien y sentía calor. Finalmente se despertó por la mañana y se dio cuenta de que tenía que volver a su habitación, pero al mirar a su alrededor se dio cuenta de que ya estaba en ella y en su cama. Pero recordó que se había quedado dormida en el jardín y no se dio cuenta de cómo había acabado en su cama. Entonces el consejero entró en su habitación y le preguntó si estaba despierta y la chica se dio cuenta de que se había quedado dormida. Entonces el consejero se apresuró a asegurarle que podría participar en la ceremonia de esta tarde. Y él le contestó que hoy parecía descansada, a lo que ella respondió que hoy había dormido bien y que era cierto que hoy se encontraba bien de salud. Cuando se hubo aseado le preguntó al consejero si por casualidad la habían traído a la habitación anoche. Y la consejera no creía que hubiera salido anoche. Y le dijo que debía de haberlo soñado ya que ella no podía haberlo hecho. Entonces los criados se acercaron a la santa y uno de ellos le dijo que se había preparado el té y pensó que si nadie sabía que había salido, entonces debía de haber vuelto por el pasadizo secreto. Pero estaba tan cansada que ni siquiera recordaba cómo había vuelto a la habitación. El consejero decidió preguntar a la santa si quería comprobar su relación antes de la ceremonia, porque inmediatamente después tendría que tener intimidad con el representante de cada país. El poder divino es el poder para luchar contra los monstruos. Cuanto más cerca está un país del gran templo, más a salvo está de los monstruos, y a los países más lejanos el templo envía caballeros y sumos sacerdotes para proteger al pueblo, por lo que es tradición que cada país envíe ofrendas de agradecimiento al gran templo durante la celebración de la reunión de oración. Y ella pensó que solo tenía que comprobar la ofrenda y expresar más tarde su gratitud. El consejero le indicó el camino y le abrió la puerta, pero en cuanto vio lo que había detrás se quedó de piedra. Hay dos tipos de ofrendas que cada país envía. La primera son productos de grano, vino, fruta, hierbas curativas y otras necesidades para la gente reunida en la reunión de oración. Y la segunda estaba dedicada solo al santo y eran diferentes joyas, alhajas y oro. Por supuesto, ella sabía que se hacían regalos modestos para expresar gratitud, pero ni siquiera entendía si se trataba de un templo o de una joyería. No era por la fe, era por el santo. Pero recordó Catherine que antes, cuando le enviaron tela en vez de joyas, pensó que era basura y no entendía cómo no eran joyas, pero su consejero le explicó que el país de Larus era muy pobre y se había gastado mucho tiempo y esfuerzo para crear semejante tapiz. Pero a ella no le importó, así que cogió una vela y prendió fuego al tapiz. Dijo que no se enviaran más caballeros a Larus. Y entonces el consejero abrió una caja y en ella había una gran joya y dijo que era una ofrenda del país de Larus. Y ella se acercó a esta joya y pensó que parecía increíblemente cara. Y se dio cuenta con lágrimas en los ojos, de que como este país era pobre y habían enviado una piedra tan cara, lo habían hecho para pedir ayuda. Así que la chica le dijo al consejero que le devolviera la ofrenda. El consejero se preocupó y dijo que sí, esta vez también dejaba a Larus, pero ella se apresuró a decir que les enviara caballeros del templo. E incluso podría aumentar el número de caballeros enviados, ya que el año pasado debió ser duro para ellos. El consejero casi lloró de felicidad y le dio las gracias. Y entonces el resto de las ofrendas fueron traídas y ella preguntó al consejero de dónde eran las otras ofrendas. Él dijo que eran del imperio de Apelius. Y ella se dio cuenta de que el segundo protagonista masculino era de Apelius, un país cuyo poder estaba creciendo rápidamente. Y desde que el actual emperador ascendió al trono hace décadas, ha conquistado muchos países en una guerra de conquista y ahora ha tomado el control de toda la zona alrededor del gran templo. Por creencias religiosas no pueden tocar el templo y por eso lo consideran una monstruosidad. En lugar del envejecido emperador actual, el imperio está liderado en realidad por el príncipe heredero León. Y él era el segundo protagonista masculino de esta novela. El padre le había dicho a su hijo que la influencia del gran templo estaba destinada a pasar a manos del imperio, pero en este momento el imperio y el gran templo se encuentran en una posición enfrentada. En la historia original, Catherine estaba furiosa porque el imperio enviaba una enorme cantidad de ofrendas al pueblo pero no le enviaba ninguna a ella. Pero ahora el curso de la historia había cambiado, ya que el imperio le había enviado regalos más que joyas, esculturas, pinturas y objetos ceremoniales para el templo. La consejera interrumpió sus cavilaciones y le dijo que había más, pero le dijo que podía ver el resto por sí misma. Empezaba a preguntarse si se había perdido algo en la novela. ¿Pero por qué Catherine solo pedía joyas? Y luego pensó que a Catherine no le interesaban esas cosas, y que debía de haberlas regalado como pago por la noche. Entonces decidió que de las ofrendas devolvería todas las joyas y revisaría todas las cartas oficiales.
Eran muchas, pero también todas muy lujosas. Y entre todas las cartas encontró una muy especial. La tomó en sus manos y la miró, pero no había nada escrito en el exterior, pero cuando la desdobló vio que decía que ya que el trato estaba hecho él vendría pronto de visita. Leyendo la carta no pudo entender de qué se trataba. Empezó a sospechar si esta carta había sido realmente enviada por el santo, ya que era una forma extraña de hablar y no se sabía quién era el remitente. Accidentalmente se cortó el dedo con un trozo de papel y puso la carta sobre la mesa, pero inmediatamente se abrió. Se dio la vuelta y vio que la carta se había quemado. En la mesa no quedaba ni rastro del fuego. Pensó que se lo había imaginado, pero seguía teniendo un corte en el dedo. En ese caso supuso que era magia, aunque a diferencia del poder divino la magia es rechazada en este mundo. Esta magia es tan fuerte que puede tentar a cualquiera, pero ¿es este poder la fuente de los monstruos? ¿Quién podría usar un poder tan oscuro para enviar una carta al gran templo? Después de todo, era realmente el rey de los magos de la parte norte del continente, el tercer protagonista masculino principal, Aslan. Pero esto era extraño, ya que en la historia original Aslan solo empezó a actuar después de conocer a Iris. Cuando entró en la habitación el consejero se acercó a ella y le preguntó si había algún problema con las ofrendas, y ella le dijo que había dejado una nota dentro por lo que quería que hiciera lo que estaba escrito. Preguntó al consejero si la ceremonia iba bien. A lo que él respondió que todo iba según lo previsto y que en media hora ella podría marcharse. En ese momento se les acercó el capitán, y ella se dio cuenta de que se había cambiado de capa. Ella pensó por qué lo había hecho y recordó que era porque él la cubría del huevo. Se sintió avergonzada y se disculpó con Jacob por no haber pensado que su capa estaría en mal estado. Entonces el consejero le dijo que mientras esperaba le traería té. Le trajeron el té y ella pensó que estaba bueno ya que lo bebía todo el tiempo, pero en realidad no tenía ningún sabor en particular y estaba confundida, así que no supo qué decir. Entonces la criada dijo que creía que sabría bien porque ella misma lo había elegido. Entonces la chica se preguntó si Catherine lo había elegido ella misma. Pero en cuanto se levantó de su asiento y la consejera le dijo que tenía que prepararse, se sintió mareada y somnolienta y empezó a caerse al suelo. Pero el día anterior Jacob había estado pensando en Santa, porque no sabía qué sentir por ella. Por lo del capitán, no podía perdonarla, pero como comandante de los caballeros, no tenía más remedio que cumplir con su deber. Y se puso a pensar a partir de qué momento todo se torció, porque evidentemente fue antes de que hirieran al vicecapitán o cuando ella le humilló sin ningún motivo en particular. No recordaba exactamente a partir de qué momento. Ahora que lo pensaba, cuando eran niños se habían llevado bien. Mientras pensaba en ello llegó al jardín, pero entonces vio que detrás de los arbustos del banco Santa estaba dormida. Y no entendía qué hacía ella aquí otra vez. Se arrodilló sobre una rodilla al lado del banco donde estaba tumbada la santa y se dio cuenta de que se había quedado dormida y era poco probable que hubiera vuelto a contactar con alguien de fuera. Estaba a punto de marcharse al darse cuenta de que no era su deber volver, pero ella le agarró de la capa. Intentó quitarle la capa de las manos, pero no pudo, ya que ella estaba casi tumbada con la cabeza sobre ella. Entonces oyó voces detrás de él y no se dio cuenta de que si le veían aquí con Santa habría problemas. Entonces intentó despertar a la santa pero no pudo hacerlo y entonces se dio cuenta de que esa gente venía hacia ellos y entonces recordó que según el artículo 1, párrafo 3 de las reglas de la Orden de Caballeros del Templo no le estaba permitido tocar el cuerpo de la santa sin su permiso. Así que la levantó rápidamente y la llevó a su habitación. Pero la llevó a la habitación a través del mismo pasadizo secreto que había sido transmitido de generación en generación del capitán de los caballeros y él también tenía poder divino, pero mucho menos que Santa, así que no debería haberlo usado precipitadamente. Pero lo hizo solo para llevarla a la habitación. Y luego por la mañana cuando salió del templo se dio cuenta de que su capa estaba arrugada, necesitaba cambiarse. Y entonces cuando cambió su capa y fue notado por el santo se prometió a sí mismo que no se dejaría influenciar más por el santo. Y mantendría las distancias como antes. Cuando cayó no se dio cuenta donde vio las manos demacradas que no eran las manos de Catherine, eran las de ella de verdad. Pero cuando se dio la vuelta, no se dio cuenta de cómo había sucedido, vio a Catherine de pie detrás de ella. Y al preguntarle qué estaba haciendo la chica le pidió perdón porque lo sentía de verdad y puede que no la creyera pero no pretendía apoderarse de su cuerpo. Y entonces Catherine la cogió por la barbilla y le dijo que ella la había traído aquí. Catherine dijo que su intención era elegir a la más estúpida e hizo bromas sobre ella porque vivía una vida tan insignificante. La chica explicó que trabajaba duro por esa misma razón y Catherine le preguntó por qué hacía ese trabajo inútil para poder vivir una vida despreocupada añadiendo un poco más de diversión a su vida. La chica se dio cuenta de que le estaba diciendo que llevara una vida promiscua como la de Catherine y no entendía por qué lo decía. Porque entonces todo el mundo odiaría a Catherine.
Pero a Catherine no le importaba porque a ella no le importaba si algo le gustaba o no porque era el cuerpo de una santa. Y por eso nadie se atrevería a interponerse en su camino. Al fin y al cabo, una santa es un ser intocable. La chica respondió que no es así aunque sea una santa. Catalina no sabe el final de esta historia, un final trágico en el que le quitarán su puesto y será quemada en la hoguera. Entonces la muchacha pensó que no iba a empeorar las cosas y le dijo que le estaban echando barro aunque fuera una santa, pero Catalina le dijo que había estado en una maldita reunión de oración. Lo que vio allí la puso furiosa, no entendía por qué había dejado ir a Jacob, ya que debería haberle cortado la cabeza por no haberla protegido, pero no entendía por qué lo odiaba tanto por lo que le había hecho. Pero ese era el asunto, él no había hecho nada y no era su culpa. Y entonces se dio cuenta de que se había equivocado y en su lugar había otra alma, un alma libre y fiel a sus deseos. Entonces la chica se dio cuenta de que estaba decidida a perder la escritura que había recibido sin motivo alguno y parecía que así iba a acabar todo. Entonces Catherine se acercó a ellos y se dio cuenta de que ese cuerpo le gustaba y lo deseaba con todas sus fuerzas para no morir, y ayudó a dárselo de nuevo. Pero a cambio tenía una condición: no podía matar gente, ya fuera otra persona o ella misma, no podía hacerlo por su cuenta. Y entonces Catherine añadió que tenía que hacer algo divertido porque quería pasar la noche con un hombre y le dio una semana. Pero la chica no se lo podía creer, pero a Catherine le hizo gracia y le dijo que si no cumplía ese plazo la echaría de su cuerpo. Y justo después se despertó de nuevo en el cuerpo de Catherine. Los sirvientes y el consejero estaban allí, y todos estaban preocupados por ella. Ella no entendía lo que había pasado y la consejera le dijo que todavía tenía que descansar ya que apenas había recuperado la conciencia después de 3 días y que tenía que tener cuidado. Nos sobresaltamos por la expresión de su cara y preguntó cómo habían pasado 3 días, ya que solo quedaban 4 días, lo dije con la voz de Catherine. Entonces las chicas trajeron el desayuno y mientras comía en la cama se sintió de nuevo como una paciente después de mucho tiempo. Y ella nunca quiso volver a ese tiempo. Después de toda la vida que había disfrutado las últimas semanas, era libre de ir donde quisiera con sus pies, y estaba agradecida por la maravillosa sensación de estar cansada después de un día de trabajo y ahora podía perder todo eso. Y no entendía cómo necesitaba completar la tarea de Catherine, pero encontró a Jacob inclinándose, le dijo que aún no podía determinar porque se había desmayado y se disculpó con ella por eso. Le dijo que había dudado de su té, pero la investigación confirmó que no había veneno en él. Sin embargo, durante la investigación obtuvieron más información y descubrieron que la conmoción en la reunión de oración fue instigada por el sacerdote Carus. Ella no se sorprendió, ya que había supuesto que él estaba implicado. Luego preguntó al consejero cómo había ido la reunión de oración, a lo que él respondió que todo había acabado bien, así que no había por qué preocuparse. El consejero también le dijo que algunas personas no creían que se hubiera desmayado de repente, decían que no había acudido a la reunión de oración con el pretexto de estar enferma. Y ella se dio cuenta de que todo iba según la historia original y era injusto que pensaran que solo era un pretexto. Al fin y al cabo, a la Catherine original le había ocurrido realmente algo aquel día, al contrario de lo que decían los rumores. Entonces la chica recordó que había quedado con la delegación y que el consejero le había dicho que todos habían vuelto también. Entonces se dio cuenta de que la delegación también pensaba que Santa había encontrado una excusa porque no quería reunirse con ellos ahora que no tenía ningún cuerpo. Pero el consejero dijo que todavía había alguien que pedía una reunión oficial con ella y que sí quería reunirse con él. Así que la chica preguntó quién era y el consejero le dijo que era el Imperio de Apelius. Entonces el rey estaba sentado en el salón principal y el hijo que había convocado vino a verle. El rey incluso admiró en cierto modo a su hijo. Entonces el rey le dijo que entrara en el templo y averiguara qué ocurría allí, pero León le contestó que no quería ir porque le parecía aburrido. Entonces el rey le dijo que no había tenido mucho que hacer en los últimos días ya que acababa de terminar de conquistar Astia, a lo que él contestó que eso era justo lo que pasaba, que aún le hervía la sangre y apenas podía espiar en el templo. El rey sabía que la relación entre Saint y el capitán de los caballeros estaba cerca del desastre. Cuando había dicho que no era por eso estaban discutiendo sobre sus informantes, pero últimamente el comportamiento de Saint había cambiado. Y eso no era todo, la posición del capitán también se había vuelto incierta. León dijo que parecía que debían intentar animarle ellos mismos. Entonces el rey preguntó a su hijo si ahora estaba decidido a ir allí. Y él sabía que podía utilizar cualquier medio necesario. Entonces se limitó a sonreír en respuesta a tales palabras. Se inclinó ante su padre y dijo que cumpliría la orden. Entonces León, que pensabas que el comandante del caballero y templo Jacob es el caballero más fuerte del continente porque la gente lo dice. Bueno, si eso es cierto, entonces debería pertenecer al imperio. O ya se estaba imaginando cómo en los próximos guerreros le acompañaría Jacob como el guerrero más fuerte y le serviría a él y no a algún templo.
Así que si al final se peleaba con el santo, lo ganaría para su bando, y para eso debía darse prisa. Y le dijo a su criado que iría con la delegación ya que no era oficial y tenía que preparar un certificado falso, a lo que su criado le dijo que si iba así que pasaría con la ceremonia, pues vendrían representantes de cada bando y empezarían a blandir espadas. Entonces su ayudante le pidió que no hiciera un desastre en su habitación, a lo que León contestó que estaba encantado de tener un ayudante competente y organizado, y entonces encontró los papeles que necesitaba. Luego en el sofá le dijo que esta vez iba a encontrarse con Sain. Y continuó diciendo que es estupendo, no es hora de tomarse un pequeño descanso de las jóvenes imperiales, diciendo que Saint es muy guapa. Y así le dijo que él no era un hombre que le gustara admirar solo una cara. Entonces pensó para sí que no sentía aversión por las mujeres hermosas, pero que le gustaban las mujeres interesantes, cuanto más peligrosas mejor. Sin embargo, según los informes, solo era una mujer ardiente y promiscua y eso no le interesaba. El ayudante se quedó estupefacto al ver cómo aquello no podía interesar al príncipe. Entonces el príncipe preguntó indignado después de mirar los papeles que el comandante Jacob ya no custodiaba a la santa. Y el ayudante se lo confirmó tal y como se lo habían comunicado los informadores. Y se marchaba pronto y esperaba que la recepción terminara antes, al menos el jueves por la tarde. Esta era la última información. Entonces pensó que la situación había empeorado. Pero eso es bueno. Al fin y al cabo, una o dos cuñas más y se acabó. Y así sucesivamente. Preguntó qué pasa con la santa. Ella cambia de hombre cada noche, y como su ayudante pensó que le gustaría un hombre rubio de ojos azules, el ayudante se quedó sorprendido. Y entonces el ayudante le preguntó por qué de repente había empezado a disfrazarse. Entonces él le contestó que antes de flirtear con ella tenía que mirarla una vez. Así que se coló en la fiesta disfrazado de anciano y luego vio salir a Santa con Jacob a la gente. Y entonces vio que incluso le daba la mano a Jacob, y no podía creer que esa relación estuviera a punto de ser un desastre, porque habían pasado la noche juntos. Pero se dio cuenta de que Jacob no era ese tipo de persona, y no podía haber pasado. Entonces mientras caminaban hacia las escaleras empezó a pasar por delante de las otras personas para llegar a Sain. Cuando llegó hasta ella decidió llamarla por su nombre y como cada vez hacía más ruido decidió que ya era suficiente por hoy y se arrodilló, pero entonces vio cómo la santa se le acercaba y le preguntaba por la bendición. Y él no podía entender cómo ella podía acercarse a un anciano sucio y enfermo en tal situación, porque ella era completamente diferente de lo que estaba escrito sobre ella en el informe. Entonces sintió curiosidad por conocer su verdadera imagen. Entonces el criado del santo salió a su encuentro y le dijo que el santo había accedido a una recepción oficial. Entonces León y su séquito entraron en la sala y saludaron a la santa. A continuación, el consejero pidió a los representantes del Imperio Afelio que guardaran el decoro. Pero en ese momento León se acercó rápidamente a Catalina. El consejero y Jacobo no entendían lo que ocurría, pues León llegó a coger a la santa de la mano, se arrodilló y le besó la mano. Entonces la muchacha se fijó en su voz y en su mirada, y lo reconoció como el anciano de la reunión de oración. Entonces él se presentó ante ella diciendo que era León Apelius, y que era el príncipe heredero del Imperio Apelius. Entonces se sentaron todos a la mesa y la chica no podía creer que fuera el príncipe porque a primera vista parece tonto pero en realidad es un cuidadoso estratega. Y también es un feroz fanático de la guerra. Entonces escribió la copa y dijo que ella pensaba que esta vez él realmente hizo lo correcto visitando el templo y porque no vino a visitarla antes. Entonces la muchacha también tomó la taza y si ella supiera que el príncipe de Corona estaría aquí entonces ella no lo habría encontrado porque el imperio solo mantiene la cortesía exteriormente pero en realidad está apuntando al templo. La chica también notó que los sacerdotes parecían preocupados. Entonces ella dijo que estaba preocupada por haberse comportado negligentemente con él porque estaba inconmensurablemente contenta de haber conocido por fin al tan esperado y querido hombre. León se disculpó entonces por no haberle avisado con antelación, ya que en un principio había pensado que le resultaría difícil estar aquí debido a lo ocupado que estaba con los asuntos del imperio. Así que añadió que afortunadamente había terminado pronto con su agenda y había podido unirse a la delegación a toda prisa. Entonces la muchacha se dio cuenta de que mentía, ya que un hombre ocupado no podía aparecer disfrazado en una reunión de oración, aunque no hubiera pruebas de que fuera una mentira tan evidente. Entonces la miró con gesto serio y pensó que si era mentira ¿qué iba a hacer ella al respecto? Entonces ella dijo que como donación al templo se enviaron a los mejores artesanos del imperio varias joyas y piedras preciosas, y ella no salía llevando ninguna de estas cosas, parece que no le gustaban. Entonces el consejero no pudo soportarlo y dijo que era una impertinencia inaudita. Entonces agarrándose el vestido pensó que pretendía provocarla, si fuera la verdadera Caterine cogería un plato y se lo tiraría y le diría que no le importaba.
Pero eso no va a pasar aún así. Ella se lo iba a dar después de la reunión, pero como las joyas y las gemas no están entre las ofrendas que el templo puede aceptar, ella se lo devuelve todo. León no podía creerlo y la muchacha añadió además que no tenía que preocuparse por el trigo y el vino de uva que había enviado para la gente, ya que todos habían sido recibidos con gratitud y se les había dado un buen uso. Entonces pensó que había hecho los preparativos con antelación, pero que no se trataba de una insistencia pasajera ni de un farol. Entonces el santo se levantó y dijo que parecía que su conversación había llegado a su fin. León no estaba preparado para esto y dijo que no había terminado y empezó a tenderle la mano, pero Jacob se interpuso entre él y Saint. Jacob se volvió hacia Saint y le dijo que era hora de prepararse para la siguiente reunión. Entonces se giró y se dirigió al príncipe, que pudo ver que se le acababa el tiempo, así que se dio la vuelta y le bendijo para que volviera al imperio. O se quedó allí de pie como un pasmarote y observó cómo la santa se marchaba con el capitán. Los observó y pensó que era hermosa y que era una mujer interesante. Entonces decidió llamarla y le dijo que tenía intención de quedarse en el templo. Entonces ella no pudo soportarlo y se dio la vuelta y no podía creer sus palabras, al igual que los asistentes del príncipe, que también se escandalizaron por ello, pero él le contestó que durante el tiempo que había trabajado para el imperio había cometido muchos pecados. Entonces añadió que eso no es decirme y adorar las cosas más necesarias para un hombre como él. Por eso quiere quedarse más tiempo en el templo. Entonces se acercó a ella y le dijo al oído que deseaba empaparse de la gracia desbordante del grado santo para que todos sus pecados fueran lavados. Pero ella no entendió lo que quería decir. Entonces él se apartó y le dijo que la próxima vez le agradecería que le diera un poco más de tiempo. En el pasillo con el capitán, Saint exhaló ruidosamente por lo que había pasado hacía un par de minutos y el capitán le preguntó si estaba bien, a lo que ella respondió agradeciéndole su ayuda, ya que realmente no tenía nada más que hacer en su agenda. Se miraron y ella se dio cuenta de que él estaba preocupado por las mentiras que había dicho. No era cosa de Jacob. Todo el tiempo León pensaba que así debía cumplir con su deber como comandante de los caballeros y que no sería bueno que el encuentro entre Saint y el príncipe heredero del imperio se alargara. Al momento siguiente Jaque le dijo a Santa que el príncipe heredero le había traído parecía estar provocando la sensación de que no era un hombre muy agradable y que sería mejor que se mantuviera alejada de él. Entonces se preguntó si Jacob tenía tanto carácter como para mostrar sus emociones directamente. Pero entonces Jacob se dio cuenta de que se había pasado de la raya. Pero Saint le agradeció su preocupación por ella. Era que hablar con Jacob la hacía un poco feliz. Si esto seguía así, tal vez ella podría cambiar el final por su cuenta. Pero entonces recordó que Catherine le había dado 4 días para completar la tarea cuando se dio cuenta de que si no la completaba, terminaría antes. Entonces ambos fueron a su habitación y ella dejó ir a Jacob, ya que no necesitaba a los guardias por ese día. Entonces los criados le dijeron que le prepararían un baño, ya que su jornada estaba llegando a su fin. Ella les pidió que no le prepararan un baño, sino que le llevaran a su despacho los expedientes que tenía acumulados. Mientras estaba sentada en su despacho recordó a Catherine gritándole y preguntándole por qué tenía que hacer ese trabajo inútil. Pensó que solía oponerse porque Catherine odiaba que hiciera el trabajo de una santa, pero no era parte de las condiciones. Así que dependía de ella qué hacer y qué no hacer. Se dio cuenta de que solo le quedaban 4 días, pero estaba tan nerviosa que se tumbó en la mesa de su despacho. Se dio cuenta de que necesitaba pasar la noche con alguien, pero no sabía cómo ni, sobre todo, con quién. Nunca había cogido de la mano a un hombre y ahora tenía que acostarse con él porque no quería y Catherine no podía obligarla a hacer algo así. Levantó la vista y vio que tenía que seguir trabajando para no pensar en nada. Bueno, el caso es que ella recibió la lista oficial de candidatos a sumo sacerdote, y en las otras listas había nombres que ella no había visto antes, como Carl. Notó que después de decir ese nombre todo su cuerpo tembló y le entró un sudor frío y se dio cuenta de que no era ella, era el estado de agitación de Catherine. Y este estado era un poco diferente al que tenía con Carus, era algo cada vez más oscuro y luego le salieron estas 3 marcas en la pierna. A falta de 2 días la chica se despertó con la voz de Catherine como un despertador matutino. Y al cabo de unos instantes entró un consejero para ver si estaba despierta, ya que había oído que anoche se había acostado tarde. Ella sonrió, dijo que sí y le agradeció su preocupación. Le dijo al consejero que ayer había visto el nombre del sacerdote Carl en la lista de candidatos a primer sacerdote, pero a juzgar por la reacción del consejero tenía una buena relación con él. También añadió que le echaba de menos, ya que hacía mucho tiempo que no pasaba por su zona. Entonces la chica pensó que debía de ser bastante bonachón si lo pensaba bien. Catherine había echado a casi todos los curas de buena fe a las afueras. Entonces el consejero le preguntó a la santa si estaba considerando al sacerdote Carl como candidato al sumo sacerdocio, ya que era un poco joven pero desde luego no tenía ningún defecto.
Cuando ella pensó que a una edad tan joven se había convertido en un respetado sacerdote de alto rango y Catherine no le gustaría eso. La consejera también dijo que ella lo seguía. Y se dio cuenta de que Catherine no le había echado. El consejero también añadió que habría sido bueno de todos modos si ella hubiera pedido su regreso. Mientras hablaba con la consejera sintió que su cansancio todavía no había desaparecido y que le gustaría descansar un poco más a solas. Así que el sacerdote trató de salir rápidamente de su habitación. Cuando la chica se quedó sola vio que le temblaban las manos. Y no entendía qué le había pasado al cura Carl. La chica sentada en la cama pensó que obviamente era culpa de Catherine. Y probablemente ella se acercó a gente como Carus y oyó del cura Carl algo muy desagradable en su dirección. La chica se preguntó por qué no dijo nada ya que le había advertido que la vigilaría. O tal vez estaba fingiendo que podía ver cada momento. Cuando la chica estaba a punto de sentarse a trabajar de nuevo los criados le dijeron que les habían dicho que estaba muy cansada y por eso le sugirieron que hoy se tomara un descanso. Pero ella les dijo que no tenía por qué preocuparse, porque si se cansaba volvería a descansar, aunque pensó que en realidad se alegraba de tener mucho trabajo, porque gracias a él su cabeza no estaba llena de pensamientos diferentes. Entonces se hizo con un fardo de tela con el sello de Apelius y supuso que se lo había enviado el príncipe León y esperaba que no hubiera podido poner nada malo en él y cuando lo abrió, de él salpicaron pétalos de flores. Ella y sus sirvientes estaban sorprendidos y encantados al mismo tiempo por su belleza. Era precioso pero se preguntó por qué se lo había enviado y además había una carta. Querría que sufriera para limpiarlo todo. Tomó la carta entre sus manos pensando qué tontería le había escrito esta vez. Había escrito que cuando llegó por primera vez al gran templo le habían sorprendido los sacerdotes y que esta mañana le habían dicho que había una broma en el imperio que las damas odiaban más. Pensó que acababa de reírse de la broma del príncipe León, aunque él tiene una forma de encantar a la gente. Sin embargo, a pesar de sus numerosos romances con mujeres, ninguna de ellas le había dado un hijo, lo que significaba que era un hombre más bien precavido, en cuyo caso mejor con él. Entonces se dio cuenta de que había estado pensando en lo equivocado, porque con un hombre tan temible como él era imposible seguir su plan. Y aquella misma tarde el príncipe esperó una carta del santo, pero no le llegó. Se lo había pedido 27 veces a su ayudante, y no podía creer que su carta no interesara al santo. En un momento dado, alguien saltó a través del cristal a la habitación donde le habían traído la carta e intentó atacarle. Pero León le hizo callar y le dijo a su ayudante que no esperaba no recibir la carta y le preguntó si creía que el hombre no habría venido a darle la carta de vuelta. Entonces León tuvo un plan y dijo que como el príncipe heredero del imperio se había instalado tranquilamente en un lugar, era una oportunidad que nadie podía desaprovechar y que sería una tontería por su parte decir que estaba prohibido que nadie más que los caballeros del templo tuvieran una daga. Y además sus expectativas no se habían cumplido y ahora no podía esperar. Su corazón palpitaba de expectación pues había pensado que la guerra y las mujeres eran una diversión imparable y ahora era el momento de ponerse manos a la obra más plenamente. Sería más fácil tomarlo todo por la fuerza, pero entonces la gente se resistiría así que en vez de eso rebajaría el estatus del símbolo sagrado del gran templo y atraería al comandante de los caballeros de Jacob a su lado, y si el gran templo perdía su espada y su escudo se derrumbaría. Tuvo suerte de que Catherine era una mujer de fácil acceso con muchos defectos por lo que incluso un pequeño rumor podría convertirse en un gran escándalo por lo que una reacción no tardaría en llegar. O había otra opción para que hubiera una manera más fácil como con su madre ya que el país era su madre que se pegó a ella hasta el final. Finalmente se unió al imperio a través del matrimonio con su padre. Y sería bueno que este método funcionara también con el gran templo, un santo puede casarse. Y entonces desde el balcón León vio al comandante de los caballeros Jacob recordó que había oído que su fe y devoción eran tan profundas que estaba dispuesto a sacrificar fácilmente su vida por el santo del gran templo. Si en este momento cuando viera el verdadero rostro del santo renunciaría a su condición de capitán de los caballeros del templo sin un solo remordimiento. Entonces bajó las escaleras solo para saludar al comandante y además quería decirle algo pero cuando el comandante se volvió para mirarlo se sorprendió por el vídeo de su mirada hostil. Hoy era el último día para que la chica completara la tarea de Catherine. Pensaba que esta es la última rutina, el último trabajo está llegando al final de su viaje porque mañana ella se habrá ido. Pero entonces alguien interrumpió sus pensamientos, eran sus sirvientes que le dijeron que les parecía que ya casi había terminado con todos los asuntos urgentes y podía terminar por hoy. Y sentada en la cama no pudo calmarse ya que todavía tenía tiempo para ir a trabajar, pero se detuvo ya que no tenía a dónde ir. Volvió a sentarse en la cama y pensó en cómo se sentiría morir por segunda vez,
si le dolería o simplemente desaparecería ya que el tiempo se le acababa y aún no sabía nada sobre sus extrañas marcas, quién era el cura Carly porque Catherine era así. No soportaba mucho trabajo y era una mujer molesta. Luego pensó que si le contaba todo la quemarían viva, que al momento de morir no habría nadie de su lado, y que todos se alegrarían de su deceso, por eso quería mantenerse ocupada para no pensar en esas cosas. Entonces no podía creer que iba a morir de esa manera, no quería pensar en esas cosas terribles, pero ya no le importaba. Entonces reunió sus pensamientos y salió de la habitación y abrió la puerta de par en par, salió corriendo de allí, y le dijo a los sirvientes que no la siguieran. Luego corrió a la parte del templo donde había un reloj y vio que faltaba una hora. Estaba muy asustada, llamó a Catherine para decirle que no quería morir porque no se arrepentía de nada en su vida y no podía dársela porque realmente quería vivir. En el último momento recordó el estado de Catalina, no le importaba quién fuera, tenía que encontrar a alguien ya, y entonces apareció el príncipe león detrás de ella y le preguntó qué hacía aquí. Ella lo miró con ojos rojos y llorosos como si fuera su última oportunidad de vivir. Ella le cogió de la mano y corrió hacia las habitaciones que se utilizaban para dormir, pues se suponía que ahora estaban vacías.